Bien, ¿qué tanto las empresas están cumpliendo con el pago de las horas extras hacia sus trabajadores? Esto a raíz de una resolución, de un fallo del Tribunal de Fiscalización de la SUNAFIL que otorgó precisamente el pedido de un trabajador para que le paguen sus horas extras. Esto fue en el año 2019 por parte de una empresa minera, pero crea un precedente, ¿no? Coméntenos acerca de este caso, por favor. Correcto, nos ponemos un poquito en contexto. Las horas extras son un beneficio laboral. ¿De acuerdo? La ley reconoce que el pago que se realiza antes de la jornada o después de la jornada merece el pago de una sobretasa, que es del 25% por las primeras 2 horas y del 35% de las siguientes. Entonces, lo que ocurre en este caso es que se inicia una inspección y el trabajador estaba reclamando el pago de unas horas extra. Lo que alegaba la empresa era que, de acuerdo a su política, no se debía pagar las horas extras si no existía una autorización del jefe. Y que, de acuerdo a su reglamento, estaba estipulado expresamente que no se iban a reconocer ni pagar las horas extra si es que no existía autorización del jefe inmediato del trabajador. Entonces, lo que ocurre, y esa resolución resulta importante por eso, es que hay un cambio de criterio de parte de SUNAFIL. En años anteriores, lo que regulaba SUNAFIL, y de hecho en una resolución anterior del mismo tribunal, no reconoció las horas extra de un trabajador por considerar que no existía un acuerdo de prestación de servicios en horas extra entre la empresa y el trabajador. Entonces, esta resolución lo que hace es reconocer que de acuerdo a ley existen las autorizaciones tácitas, es decir, si yo me quedo en el centro de trabajo y estoy prestando servicios, se presume que mi empleador me da una autorización tácita de trabajar en sobretiempo y por ende, a criterio del tribunal, esas horas extras se tienen que reconocer y pagar conforme a ley. Ahora, esto solo basta con marcar, ¿no es cierto? Todos los trabajadores marcan una tarjeta, hora entrada y hora de salida. En eso se basa el tribunal para darle a favor este pedido de horas extras al trabajador. Sí, de hecho, otro de los puntos importantes de esta resolución es que reconoce el registro de control de asistencia como un medio idóneo para acreditar la prestación de servicios en horas extra, ¿no? Y claro, además de la autorización tácita, que también le hemos mencionado, esta resolución reconoce que los empleadores deben realizar actividades o deben promover o implementar medidas para evitar que los trabajadores se queden en el centro de trabajo, porque la ley reconoce una presunción, que es que las personas que se quedan o que están en el centro de trabajo antes o después de la jornada, en principio estarían prestando trabajo en sobretiempo y por ende debería ser pagado, ¿no? Entonces reconoce esto y también reconoce que la carga de la prueba, es decir, quien debe probar que el trabajador estaba haciendo otra cosa es el empleador. ¿Y cómo pruebas eso? Pues probablemente los empleadores van a tener que buscar medidas para evitar que los trabajadores se queden y si se quedan, probar pues que estaban haciendo otra cosa. Ahora, eso crea un precedente, ¿no?, para todas estas personas que están buscando el pago efectivo de sus horas, porque según también la SUNAFIL existe lamentablemente el impago de estas horas en muchos centros laborales, ¿no?, y miles de personas se quedan sin estos pagos. En principio no es un precedente porque lo que es en realidad es un cambio de criterio, ¿de acuerdo? Porque como mencionabas, SUNAFIL tenía un criterio distinto y hoy en día reconoce la autorización tácita. Cuando hablamos de algo que sea vinculante, el propio tribunal tiene que regular en su resolución que esto es un precedente vinculante y que por ende se tiene que aplicar de aquí en adelante. Pero eso no ocurre en este caso. Simplemente es un caso resuelto y que sí nos genera la posibilidad de conocer cuál es el criterio que va a aplicar SUNAFIL en un caso similar o parecido a este, ¿no? Entonces, no necesitas un previo acuerdo entre el trabajador y el empleador para que sean efectivas este pago de horas extras, ¿no? Simplemente con el registro de la hora de entrada y la hora de salida. Eso Correcto. queda claro. Ese es el criterio de SUNAFIL y claro, debe ir de la mano por parte de las empresas de tener políticas para poder implementar cómo se va a reconocer las horas extra o el trabajo en sobretiempo y también con estas medidas que también las reconoce la ley para evitar que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo antes o después de su jornada. Ahora, un punto también muy importante, que esto recae en trabajadores que son personal fiscalizable, ¿verdad? Correcto. Solo para estos. ¿Qué pasa con el personal no fiscalizable o de confianza, como se dice? Bueno, el personal que no está sujeto a fiscalización no tiene obligación de registrar su asistencia al centro de trabajo y tampoco tiene una jornada, es decir, ellos no tienen que cumplir ninguna jornada semanal.
Entonces, esta resolución no aplica para ellos porque básicamente aplica al personal que sí está sujeto a fiscalización, que sí tiene obligación de firmar o de registrar su ingreso y salida al centro de trabajo. Que cumple las 48 horas semanales, exacto, pero a veces ya con estas horas extras se superan, ¿no? Pero en el personal no fiscalizable, ¿cuántas horas son? ¿Cómo se debe establecer? ¿O no se pagan simplemente las horas extras? No, ellos no están exentos del régimen de sobretiempo, ¿no? Y entonces, ¿cuántas horas es lo correcto que deben laborar? Por eso hay una diferencia entre personal fiscalizable y no fiscalizable. El personal fiscalizable tiene que trabajar como máximo 48 horas a la semana. Entonces, en estas 48 horas se pueden dividir en 8 horas diarias y las horas extras se computan de forma diaria, es decir, si trabajé antes o después, y tienen un sobrecosto porque justamente no forman parte de estas 48 horas, ¿no? Ahora, también estamos hablando de los feriados, ¿no? ¿Cómo es que se está ejecutando el pago de esto también, tanto para personal no fiscalizable, en este caso, o fiscalizable? El feriado tiene un régimen propio, es decir, si una persona trabaja un feriado, se le tiene que reconocer una sobretasa del 100%. Incluso si no trabaja, o sea, la ley regula la posibilidad de tener un descanso remunerado en un feriado. Si, por ejemplo, mañana es feriado, ahora que se acercan los feriados, si una persona no trabaja esos días, igual le corresponde el pago de la remuneración. Si trabaja, le corresponde el pago por haber realizado el trabajo y una sobretasa del 100%. Ahora, volviendo al tema de las horas extras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador llega antes a su centro de trabajo, marca la tarjeta o marca la entrada, pero no está haciendo ninguna actividad, simplemente está esperando a que llegue su hora de entrada oficial y en eso puede pasar 1 hora, 2 horas? Entonces, esto, ¿cómo se va a fiscalizar, ¿no? ¿Cómo se entiende? Porque si automáticamente te van a pagar las horas extras, esto se queda en el registro. Correcto. Aquí hay una presunción, como comentaba, la presunción de que cualquier permanencia en el centro de trabajo puede significar el trabajo en sobretiempo, salvo que exista una prueba objetiva y razonable de parte del empleador. Entonces, hay muchas empresas que, por ejemplo, quedan en ubicaciones que son bien peligrosas y por eso permiten que los trabajadores apenas lleguen ingresen sin que sea su hora de ingreso. Entonces, lo que debería hacer es, por ejemplo, no sé, se me ocurre implementar una sala de espera para que después de ese momento y sea la hora de ingreso, las personas puedan marcar su asistencia. De hecho, hay una resolución que salió hace poco tiempo también de SUNAFIL que regula que los tiempos muertos, o sea, por ejemplo, desde que yo entro hasta que llego a mi puesto de trabajo, que significa que ingreso, me cambio, marco mi asistencia, ese tiempo muerto debe ser reconocido como tiempo de trabajo. Entonces, SUNAFIL ha reconocido ese tiempo de trabajo y, por ende, en este nuevo criterio se debe marcar desde que yo ingreso a la puerta del centro de trabajo. Así que por eso mencionaba que una medida razonable podría ser implementar pues una salita de espera para que las personas cuando están ahí no están trabajando, no están a disposición, simplemente por voluntad propia están esperando el ingreso a su centro de trabajo. Claro, bueno, y una buena comunicación, ¿no? Tanto entre el trabajador y el empleador, y que la invitación a 1 hora extra o varias horas extras sea explícitamente dicho, ¿no? Para que no haya confusiones en todo caso. Claro, correcto. Debería estar todo bien regulado. Lo que yo siempre recomiendo es tener una política y además un procedimiento, ¿no? Si la persona no sigue el procedimiento, ya es un poquito más fácil cuestionar que esa hora extra no fue autorizada, ¿no? Ok, muchísimas gracias entonces por estas aclaraciones. Muchísimas gracias. Conversamos con María Teresa Cuba, abogada del estudio DLA Paper, por estar esta mañana con nosotros aquí en Canal N. Nosotros a esta hora vamos